¡La Virgen! Esta semana nos acercamos a la obra cinematográfica de Mercedes Afonso, Naira Sanz, Víctor Moreno, David Pantaleón y Alba González de Molina, quienes nos cuentan sus referencias artísticas, su visión del panorama del cine actual y las particularidades de su filmografía. En cuanto a las particularidades y los temas que trato en mi obra, bueno, hay un tema que traté sobre todo al principio, era el tiempo, y más que el tiempo, el paso del tiempo, ¿no? Bueno, tengo varios trabajos en los que se refleja bastante, ¿no? Después también he tratado el amor. El amor en un sentido muy amplio, muy universal. Bueno, el amor creo que está presente en todo lo que hago, porque está presente en mi vida y en mi día a día, ¿no? En fin, es la esperanza, el amor para mí, ¿no? Temas que también trato y estoy tratando más recientemente, que es la vida, la muerte, ¿no? En definitiva me interesa el ser humano y todos los aspectos que se relacionan con el ser humano y las emociones humanas, ¿no? El miedo también es algo que he abordado en mi cine. El miedo hace que no veamos las cosas con claridad. Me has dejado por otra, ¿verdad? Cuando se está enamorado se sabe. Cómo retrato, cómo miro el mundo, me gusta hacerlo de una manera muy cercana, muy íntima, muy de manos, muy de miradas, muy de roces de piel. ¿Cuándo descubrimos si realmente estamos despiertos? Si la mayor parte de nuestro tiempo vivimos dormidos. Ha sido mi forma de mirar y yo creo que con el tiempo y con los años me he metido como más de lleno incluso, ¿no? en los personajes y en las personas. Y de hecho tiene que ver con que he trabajado ficción bastante, pero también estoy trabajando un tipo de documental, de creación muy íntimo y muy personal. De pequeña, mi madre me decía que si algún día me perdía en la vida, fuera allí y encontrara ese puente. Porque seguro que desde él podría encontrar mi camino. Yo empecé a hacer cine rodando en 16 y en 35 milímetros. La película costaba mucho, entonces tenías que tirar pocas tomas, ¿no? Sigo rodando con pocas tomas. Y para mí eso es fundamental. A mí me gusta mucho el trabajo con los actores. Creo que para los actores es mejor. Y el director y el equipo estaría bien que trabajasen en esa línea, ¿no? Bueno, la verdad yo me formé en geografía e historia, en la especialidad de historia del arte. Y el arte, bueno, el arte me apasiona, todas las manifestaciones artísticas. Entonces tengo muchas referencias en mi obra pictóricas. El expresionismo alemán, por ejemplo, hay un cuadro, El monje mirando al mar, de Friedrich, que es una constante en mi obra. Un monje pequeñito en un paisaje inmenso, en un océano con un cielo lleno de nubes oscuras, ¿no? Ese existencialismo del ser humano, ¿no? Yo fui muy lectora de cuando era niña y adolescente, quizás cuando crecí un poco más he leído menos y después cuando te haces madre mucho menos, pero bueno, sí recuerdo autores que en un momento determinado que fue clave en mi vida de adolescente me marcaron, como Benedetti. La tregua es un libro que fue un antes y un después en mi vida. Gioconda Belli, por ejemplo. Są takie chwile w życiu, kiedy wszystko wydaje się możliwe. Droga jest otwarta i można robić, co się chce. Kieslowski ha sido clave en mi vida. Los decálogos, La doble vida de Verónica,
la trilogía Azul, Blanco y Rojo. Wim Wenders, otra gran referencia, El cielo sobre Berlín. Naomi Kawase, por ejemplo, que tiene una manera de contar muy de la vida, ¿no? Muy este tipo de documental al que yo me estoy acercando ahora mucho. 部屋全体に虹色のプリズム、その上に手をかざす美佐子。美佐子の手のひらにもプリズムができる。どうですか？綺麗だ。 Creo que si trabajamos mirando hacia adentro, a nivel individual, cada persona puede sacar un gran aprendizaje de lo que estamos viviendo. Eso es lo que yo siempre me he planteado en todas las crisis que he vivido ya. Como sociedad nos toca dar un paso adelante y eso es una cosa que está por ver si podemos hacer o no. Porque está claro que el mundo ha cambiado, va a seguir cambiando y nos tenemos que adaptar a la nueva realidad. Tengo un proyecto documental de creación, se llama El mapa para tocarte, y es una película, bueno, muy personal, muy íntima, porque realmente cuenta mi historia, la historia de mi familia, la historia de mi hijo, Airán, de 15 años. Yo ya estoy acostumbrado a usar mascarillas desde hace mucho tiempo. Tengo síndrome de Asperger y desde los 8 años, síndrome de pandas, que me provoca un TOC de limpieza y contaminación extremo. Y todo este tipo de cosas que ahora están en la calle, pues yo las estoy viviendo desde hace 3-4 años. Es una película que no es que hable de una enfermedad, es una historia de amor. Y al mostrarlo de esta manera, creo que podemos, no sé, ser una lucecita en un camino difícil para muchas familias que padecen este tipo de enfermedades mentales. Aquí es donde tengo ideas un poco que están en desarrollo. Esta es una, después aquí tengo otra, mira, otra libreta también con más ideas que estoy escribiendo ahora. Los temas y particularidades de mi obra creo que son muchos, pero tanto en La ciudad oculta como en Edificio España como en Holiday, creo que uno de los fundamentales sería la cuestión del espacio. Son 3 películas que ponen en el centro de la narración cinematográfica un lugar concreto, y no solo el lugar, sino también un tiempo determinado, como es en el caso de Holiday y Edificio España, o un tiempo indeterminado, más difuso, como en el caso de La ciudad oculta. Por favor, comprueben que su cinturón de seguridad está abrochado, el respaldo de su asiento en posición vertical. Gracias. Las 3 películas también tienen un elemento en común, que es el trabajo, ¿no? Son películas que se aproximan a personas que están haciendo cosas, que están trabajando, bien sea como desarrollo personal o bien sea porque forma parte de una forma de ganarse la vida, ¿no? Entonces creo que las 3 películas, incluido también otros trabajos míos, como por ejemplo La piedra, etcétera, tienen mucho que ver con la cuestión del trabajo, ¿no? Del cuerpo, incluso de lo físico del trabajo, ¿no? Y eso es algo que me interesa bastante, ¿no? Es una mola inmensa, ¿no? Yo llevo aquí ya 2 años y todavía no conozco todo el edificio, o sea, con eso te digo bastante. Tiene algo mágico, tiene algo, su personalidad, su cosa. Es indefinible. Y bueno, después hay muchos otros más temas, evidentemente, pero creo que la relación con la naturaleza también, el hábitat que nos damos, etcétera, la ciudad, pero creo que estos 2 serían los fundamentales. El exterior, que es el proyecto en el que estoy trabajando. La filosofía sobre todo del siglo XIX, desde Nietzsche hasta Freud, por supuesto pasando por Foucault, etcétera. Toda esa línea de pensamiento para mí es muy inspirador, la filosofía en su conjunto, ¿no? De hecho yo he estudiado filosofía y es algo que me enriquece personalmente siempre, ¿no? Es una fuente de crecimiento y de creatividad. Literatura, pues, de ciencia ficción me ha interesado muchísimo, desde Isaac Asimov
hasta Stanislav Lem, Ray Bradbury, muchísimos, ¿no? Y después, por supuesto, los clásicos rusos como Dostoyevsky. De cine quizá lo tenga más acotado, puesto que son referencias más vivas en mi vida. Empiezo, yo creo que por el primero más importante, o de los más importantes, que sería Dziga Vertov. Toda esa idea del cine como desvelamiento, ¿no? El cine que desvela lo que la realidad del ojo humano no es capaz de ver. What are you talking about, Hal? This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Pero por supuesto también me gusta mucho el cine norteamericano, bueno, que realizaron cineastas como Stanley Kubrick. 2001, Odisea en el espacio, sigue siendo para mí la gran película de la historia del cine. Por supuesto Tarkovsky, David Lynch, lo que no implica que haya otra infinidad de referencias que me acompañan y que entiendo se reflejarán en mis películas. Pues mira, aquí tengo la shotlist del corto que acabo de rodar. Bueno, en el actual contexto político y social, posibilidades que afronta esta profesión creo que son todas, ¿no? Es decir, ya no solo en términos prácticos, hemos visto que en este tiempo de pandemia el audiovisual ha sido imprescindible, ¿no? Para la gente que se quedaba en su casa. Por lo tanto es algo totalmente necesario, ya es una necesidad social, ¿no? Pero es que después además yo creo que es una necesidad vital, ¿no? Más allá del contexto actual en el que vivimos. En un mundo donde prima intereses tan alejados de cuestiones más que tienen más que ver con la filosofía o incluso con el alma, ¿no? Con el espíritu, con el sentimiento, y que tienen más que ver con cuestiones de ganancia, de plusvalía, de mercantilización, incluso hasta de las emociones, pues creo que las dificultades son muchas, ¿no? Y cualquiera que quiera ser cineasta o que haga cine debe luchar también con vehemencia por sacar adelante esos proyectos, ¿no? Despedirnos con reproches y con llanto. Yo que te quise tanto. La famosa revolución digital que se apuntaba en el siglo XX, al final ha quedado en una revolución en el plano tecnológico, en el plano, digamos, de distribución, pero creo que no ha sido, exceptuando, ya te digo, estos casos que he dicho antes, no ha sido una revolución en el plano artístico. Creo que ha sido bastante cauta en ese terreno. Aquí creo que ha vencido la técnica al arte. Aquí tengo más libretas para los nuevos proyectos que vienen en camino. En fin, soy un hombre muy de libretas, como puede ver la audiencia. Acabo de terminar hace apenas unos días un cortometraje de ficción que se llama Lovebirds, que bueno, que aborda con cierto sentido del humor y con extrañeza esta nueva normalidad en la que estamos viviendo. Tengo otros proyectos que estoy trabajando para hacer en Sudamérica, en Chile en concreto. Paralelamente sigo trabajando en mi nuevo largometraje que se llama El Exterior. Otro planeta Tierra. Y aquí vivo yo. Otro Víctor Moreno. Pues los temas y particularidades de mi trabajo, hasta el momento, pienso que están muy vinculados con
preguntarme, reflexionar sobre cómo me relaciono como creadora con el tiempo histórico que me ha tocado vivir, ¿no? No solo desde una perspectiva individualista de eso que necesito expresar, sino también cómo entra en diálogo con el tiempo histórico que estamos atravesando. Como cineasta, mi interés también es poder incorporar todos estos inquietudes, todos estos acontecimientos y tratar de darles un sentido a través de, bueno, pues de mi pensamiento, de mi mirada, ¿no? Hay dos elementos muy importantes que me han interesado siempre desde que empecé a crear, que son la idea de memoria, de herencia y de legado, ¿no? La idea, para mí es muy importante el concepto de eslabón, entendiéndonos como una cadena en donde, por un lado, pensar qué es lo que nos ha constituido, qué es lo que hemos heredado, cómo nosotros nos conformamos a través de esa herencia, pero también cuál va a ser, ¿no?, este legado, ¿no? En los últimos trabajos en los que he estado desarrollando, ¿no?, que he agrupado en una especie de serie que llamo Distopías Alcanzadas, me interesa mucho el pulso que se establece entre tres elementos como son la naturaleza, el hombre y la máquina, ¿no? Y cómo esa pulsión, esa tensión va generando en sociedades diferentes dependiendo de los intereses de las mismas, ¿no? Entonces creo que ahora, con esto que comentaba al principio, las revoluciones tecnológicas, es un momento muy interesante para pensar qué tipo de sociedad o hacia dónde estamos llegando con esta tensión, pulsión, como digo, de naturaleza, hombre y máquina. Personalmente tuve la suerte desde muy pequeña de contar en casa con una librería extensa y con una biblioteca también que había conformado sobre todo mi madre, y siempre era un momento muy emocionante la llegada de los veranos, porque mi madre en el mes de junio llegaba y le preguntaba qué es lo que podía leer. Un verano que leía Mika Waltari, sino el egipcio, que me introdujo en todo ese mundo de las civilizaciones. Le recomendó libros como Dostoyevsky o Tolstoy, Ana Karenina. Tuve la suerte de introducirme desde muy pequeña en cine clásico y a posteriori pues diría que tengo como tres referentes muy importantes para mí, que son Werner Herzog, Tarkovsky y Kurosawa. También otro tipo de cineastas actuales como Aki Kaurismäki. Mira, esperad. Que me casi arrebata, ¿no?, esa idea de acercarse al cine de humor, humanitario, humanista, y reconocer cuando uno sale a la calle otra realidad que no había descubierto cuando entraba en las salas de cine. Estamos insertos en la era digital. Yo indudablemente soy parte de ese momento histórico. Creo que esta situación me ha permitido y nos ha permitido a todos los que me acompañan dentro de esta generación la posibilidad de, con elementos muy sencillos, poder llevar a cabo propuestas complejas, y creo que esto ha sido uno de los grandes avances dentro de lo que es el proceso cinematográfico. Avant, oui, j'ai eu de l'année avec mes voisines, avec le blé, comme le riz aussi se faisait avant. Me gusta siempre recordar, y como cineasta, ¿no?, hacer siempre un homenaje interno y personal a los espigadores y la espigadora de Agnès Varda, cuando una cineasta ya veterana
como es ella, ¿no? Que empieza a hacer cine en la Nouvelle Vague. Siempre está despierta e inquieta y coge esa minicámara que aparece en la película para hacer una propuesta tan compleja y poética y singular. Estoy terminando un cortometraje que se llama Pez Volador y que sería el quinto de lo que yo llamo distopías alcanzadas, que pertenece a una serie junto con otros cortometrajes, Terrae, En esas tierras, Selfie. For security reasons, please maintain close control of your belongings at all times. Y espero que Derivas, que es el cuarto de este grupo, se estrene próximamente, ¿no? Unattended baggage will be removed immediately and may be damaged or destroyed. Espero comenzar a desarrollar unos proyectos de largometraje que tengo en mente, pero como es un tema bastante todavía incipiente o prematuro, lo dejo ahí con la esperanza de poder llevarlo a cabo próximamente. Los temas y las particularidades de mi obra es difícil autodefinirse, pero creo que radica en la necesidad de jugar con el espectador, ¿no? De plantear juegos visuales y juegos narrativos en donde la película no esté totalmente cerrada en mi propuesta, sino que queden puertas abiertas a que el espectador termine de concretar el relato. En realidad son muchas y variables. No soy mitómano, a la vez que soy muy abierto a descubrir y a investigar sobre cosas que no conozco. Si tuviese que decir autores de cine, quizás Ozu, Fellini, Herzog, Cassavetes, así como más clásicos, y más contemporáneos quizás Roy Anderson, Kaurismäki. ¡La Virgen! ¡La Virgen!
pasando por el teatro isabelino con Shakespeare, o el Siglo de Oro con Lope de Vega, Calderón, y ya luego como ese elemento del realismo-naturalismo más contemporáneo con Miller, con Tennessee Williams, las vanguardias, a Ionesco o Samuel Beckett con el absurdo, españoles como Barrabal o Bertolt Brecht, que es como alguien muy referencial en la forma en la que intento desarrollar mis discursos visuales, que es ese distanciamiento, ¿no?, entre la realidad, la ficción. Marca, nos estamos grabando, cuidado aquí dentro que tenemos micro y se oye todo. Entiendo que deberíamos de hacer tratar el cine como bien cultural, o preocuparnos de ese cine que está trabajado desde esa idea de cultura. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. El protagonismo de las salas cada vez es menor y las plataformas online parece que es el futuro. Ahora hay que ver cómo esto se traduce pues en un reparto sano, un reparto bueno, un reparto gracioso, agradable. 1300 a Julio. ¡Ey, ey! Y tú, Alejandro. Bueno, pues 1300 a la 1, 1300 a las 2, 1300 a las 3, adjudicado a Julio Cabrera. ¡Hey, hey! Y también me parece importante como la idea de escucharnos, ¿no? Escucharnos los cineastas, los políticos, los técnicos de las diferentes administraciones, y escucharnos para poder trabajar juntos sobre las necesidades que en cada momento requiere la profesión. En donde estoy totalmente concentrado ahora es en el cierre de la peli, del largometraje, mi primer largometraje de ficción. Estamos en este momento en edición, tenemos como programado cerrar la peli en lo que queda de año y empezar a moverla como a partir de 2021. Empezando a ver la luz al final del túnel de esa montaña rusa que es crear, ¿no? Y en este caso pues hacer una película, pero muy contento de eso, de empezar a ver el final del túnel. Yo destacaría que los temas que más me preocupan tienen que ver con lo social, con lo político, con otra forma de vivir. También últimamente en los últimos documentales que he hecho pues me he centrado en el tema de la migración, de la mujer. Se puede decir que, bueno, que me muevo un poco por el tema social. Permableach nace en Barcelona con la intención de utilizar la permacultura como puente para la acción local.
Su pretensión es llevar la permacultura no solo a ámbitos pequeños, sino también convencer a los agricultores tradicionales sobre las ventajas de practicarla. Y ya en el último documental que hice, El tiempo es nuestro, que se estrenará dentro de poco, quizás es el que se aleja más de esa parte social para irme a un lado más creativo. Pero también de alguna manera experimental, y dentro de ese espacio pues realmente son dudas existenciales que creo que comparto con mi generación y con un montón de artistas que son los protagonistas del documental. De los últimos que he visto que me han llamado mucho la atención y bueno, y que me hace fijarme en las fórmulas, en el lenguaje que usan, ¿no? En la forma de dirigir los actores, en el caso de que sea ficción. Por ejemplo, me quedo con la película La inocencia de Lucía Alemany. Què fas tan descocada pel carrer? 15. Es como la sencillez de hacer las cosas para hacer las cosas bien hechas, ¿no? Me parece que es una ópera prima bastante completa, creo que tiene una estructura y unos personajes también bastante bien dibujados. ¡Es mi novio, pero no eres mi dueño! ¡Dios de puta madre! La escena de Lucía Martel, también otra mujer al poder. La sutileza de la traducción del texto en imagen y cómo representar cuestiones universales a través de acciones, cómo evitas la palabra, evitas el discurso y entonces eres capaz de transmitirlo de esa manera, ¿no? Tengo una cantidad de recuerdos tremendos que ya ni siquiera sé si son verdad. Una obra de arte. Y en su momento me hizo mucho reflexionar sobre cómo tratar el material, ¿no? Y cómo todo el material pertenece al ensamble y a la carne, a la chicha que tiene una propia historia, ¿no? Es como si fuese una columna vertebral y tú vas añadiéndole carne a sus huecos. Son muy diferentes en sus formas, también en su lenguaje, ¿no? Aunque pertenezcan aparentemente al mismo género. Y bueno, creo que son relatos con mucha verdad y yo creo que eso es lo que busco en el cine, ¿no? El que haya una conexión real entre la pantalla y mi persona. Como referencias literarias, lectura fácil de Cristina Morales, rompe los esquemas por todos lados. Te hace ver la narrativa de cada imagen, el mundo actual no solo con un tiempo cronológico hacia adelante, sino con un tiempo cronoscópico, que es el tiempo del aquí y ahora, del internet, de la inmediatez. Atrapar la vida de Tarkovsky creo que es como mi libro de mesita de noche, filosofía pura y dura de vida, muchas búsquedas que yo también tenía, muchos interrogantes, y yo creo que en ese sentido se lleva un 10. Partimos de la base que la cultura y todo lo que tiene que ver con la cultura se va a ver dañado, teniendo en cuenta que realmente necesitamos, en la mayoría de las artes, se necesita un contacto directo, un contacto físico. El que eso se traslade a lo digital, bueno, tiene sus pros y sus contras. Desde mi punto de vista se pierde el 90% del encanto, ¿no? de la vivencia, de la experiencia. Los sentidos no los tienes dispuestos. Porque fíjese, el otro día me tomé una copita de anís por el cumpleaños de mi hija y como yo no bebo nunca, fíjese qué estropicio me hice. Pero claro, vino la chica a celebrar el cumpleaños conmigo y ¿qué iba a hacer? Es una niña tan buena y tan cariñosa que, por cierto, su hijo también parece un buen chico, ¿eh? Gracias. La era digital, entonces, en ese sentido, creo que tiene una parte prometedora, ¿no? Porque entonces va a haber mucho, pero también ese mucho, esa generación de demasiada cantidad también me preocupa, porque al final todo se graba, todo se fotografía, todo se cuelga a la red y hay una barbaridad de contenido flotando por allá arriba que creo que también va a tener su repercusión, ¿no? Ya la imagen deja de tener importancia per se como imagen grabada en un soporte, sino que se convierte en una necesidad casi impulsiva de tener que registrar absolutamente todo. Hice una foto
de mi cuerpo, porque al final la preocupación que tienen, muy en el fondo, no son conscientes, o a lo mejor muchos sí, es todo hipersexualizado, pues todo es para que tú no te vayas por ahí con alguien sin haberte casado, para que tú no deshonres a la familia. Entonces, en el fondo, todo se trata de nuestro cuerpo por ser mujeres y porque nuestra honra está aquí. Esa falta de fisicalidad, no sé si es así, ¿no? De lo físico, de algo tangible, te separa del contenido también de lo que estás creando, ¿no? Entonces todo es rápido, todo aquí y ahora, y se cuelga y se olvida, ¿no? Y entonces yo creo que estamos perdiendo muchas cosas positivas que nos está dando el analógico, y sobre todo creo que tiene que ver con el tiempo, ¿no? El tiempo, la paciencia, no sé, y eso ojalá se recupere. Estoy ya sentando las bases, los cimientos un poco de mi siguiente película. En este caso quiero que sea una película de ficción, mi intención es volver a trabajar sobre la ficción y bueno, y sobre todo toda esa parte de creación de personaje, ¿no? Que es la que más me interesa, personaje, espacios, ambientación, conflicto y bueno, y ver de qué manera puedo establecer esa relación. Este caso, bueno, va a ser en Gran Canaria. La idea es grabar una historia ambientada en las Islas Canarias y con personajes de aquí.